Hemos hablado esta semana sobre la masacre que ocurrió en una cárcel en Ecuador, el Centro de Privación de Libertad número 1 de Guayaquil, donde se reportan 118 fallecidos y 80 heridos, todos presos. Ese es el saldo del más sangriento amotinamiento en la historia carcelaria de ese país. Le agradezco mucho a la periodista ecuatoriana Blanca Moncada que me tome la llamada para hablar al respecto. Blanca, muchas gracias por estar con nosotros. Buen día. Muy buenos días, muchas gracias también por preocuparse por la situación crítica que se vive acá en Ecuador. Se habla, Blanca, de varias razones que pudieran explicar lo sucedido, el narcotráfico, la austeridad, el hacinamiento. ¿Cuál es el balance que se hace en el Ecuador? Hay una lectura crítica y no es solo este gobierno. La crisis carcelaria se ha venido arrastrando los últimos años en Ecuador. Recuerden ustedes que hace no muchos meses hubo un motín grupal en varios centros carcelarios, pero definitivamente lo de Guayaquil ha sido totalmente consternador. Ahora, la lectura de los analistas del sistema carcelario, expertos en seguridad, casi todos coinciden en que la penitenciaría del litoral debe ser totalmente destruida. ¿Y a qué me refiero con destruida? Demoler la edificación, porque es una edificación que ya está corrompida. Se han encontrado armas. Ayer la general Varela, que es la comandante de la Policía Nacional, ha anunciado en una rueda de prensa que incluso se encontraron perforaciones en las paredes para pasarse de una celda a otra. Entonces, a este nivel de corruptibilidad que tiene la cárcel y que han sido señalados por expertos y personas que estuvieron dentro, los guías penitenciarios, obviamente lo que se requiere y lo que se está pidiendo al gobierno es una reintegración total del centro carcelario. Y no solo de ese, sino de algunos en los que también se han presentado situaciones críticas. Hablamos de más de un centenar de muertos de manera oficial aún, y esto, pues, por supuesto, tiene consternada a toda la sociedad. ¿Qué tanto peso tiene pues el narcotráfico en lo sucedido, digamos, el enfrentamiento de grupos rivales? Entiendo que esto estalló cuando pretendían trasladar a algunos cabecillas, pero tú, si eres tan amable, cuéntanos el contexto. Sí, a ver, hay que tener como un backup de esta información. Todo empieza con el asesinato del líder de los choneros. Efectivamente, son grupos de narcotráfico que se están peleando territorio. Eso ya es algo que ha sido confirmado por la autoridad. Y detrás de eso hay una situación mucho más crítica, incluso, que ya hace lineamientos con carteles internacionales. Esto, por supuesto, la autoridad aún lo mantiene con mesura, pero es un secreto a voces. En cuanto a eso, cuando hablamos de carteles internacionales del narcotráfico, bueno, pues México sin duda en el mapa mundial del tráfico de drogas aparece de manera muy importante. ¿Se sabe si por un lado había extranjeros en esta prisión y por otro lado si los grupos involucrados, los grupos criminales involucrados tenían relación con cárteles que operaban internacionalmente y en específico con cárteles mexicanos? Mira, con certeza no. Lo que sí hay son investigaciones de prensa de este año que ya hacen referencia a, por ejemplo, el cartel de Jalisco y el cartel de Sinaloa, que se meten de lleno en el negocio de la droga en Ecuador. Entonces, estos parámetros y estos antecedentes, por supuesto, hacen pensar a expertos, pero la autoridad aún no ha salido a comprobar nada. Entonces hay que ser muy mesurados con respecto a lo que se afirma. Sabes que es un tema muy delicado, pero efectivamente es algo que de lo que ya se habla en los sectores de seguridad nacional, que el gobierno no ha aceptado y que de hecho están supuestamente en reuniones excepcionales para poder ver cuál es la ruta. El presidente ha dicho que tiene un plan, no ha dado detalles de ese plan, pese a que lo presentó en rueda de prensa, y no sabemos hacia dónde va a caminar con certeza aún.
¿Y se sabe si será finalmente demolida esta prisión como dicen que debe suceder, dicen los expertos que debe suceder? Lazo lo que ha hecho es anunciar una reestructuración de obra civil y una compra de equipamiento tecnológico, pero no es lo que recomiendan los expertos. Una situación grave que creo que es importante que también la conozcan en tu audiencia es el asunto de que todos los reos que fallecieron aún no han sido los nombres totalmente conocidos. Sí. Hay familiares que no saben de sus parientes alrededor de 3 días ya, y gente que está desesperada. En este momento en Guayaquil se vive una situación muy parecida a la pandemia en 2020 a propósito de este luto masivo que nos ha sorprendido en este mes de septiembre. Pues Blanca, vamos a mantenernos pendientes del tema y te agradezco mucho que nuevamente nos hayas tomado la llamada desde el Ecuador. Un saludo hasta allá. Ok, un abrazo, gracias. Gracias, gracias Blanca Moncada, periodista ecuatoriana. Y bueno, pues, creo que nada más como contexto, y es terrible decirlo, pero así es, parte de la razón por la que no han podido identificar muchos de estos cuerpos tiene que ver con el estado en que pues quedaron estas personas asesinadas, el estado de los cadáveres. Es verdaderamente una tragedia lo ocurrido allá en Guayaquil, en este amotinamiento en la penitenciaría del Litoral.